Yo me acuerdo cuando era niño, a veces estaba enfermo y tenía que tomar un jarabe que no me gustó para nada. El trago del medicamento, pero tenía que hacerlo, pues mis padres dijeron que sí, ¿verdad? Y sí lo ocupaba. Ya vimos la semana pasada que Jesús tuvo que tomar el trago amargo que su padre daba, que era que entregar su vida. El que no cometió pecado alguno, ser tratado por causa de nosotros, ser tratado como pecador, tener que gritar, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que ya no pude llamar a su padre padre porque su padre estaba tratando a él como un pecador. Es algo que imposible para nosotros entender porque Jesús era 3 veces santo, nunca separado de su padre. En ese trago amargo tuvo que sufrir la condena que nosotros merecemos. Tan grande es su amor por nosotros, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo pasó, cómo comienza Jesús a tomar ese trago amargo. En Lucas capítulo 22, versículos 47, 48, dice, todavía estaba hablando Jesús con sus discípulos cuando se apareció una turba. Y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? En estos versículos, Judas, al acercarse a besar a Jesús, le preguntó, ¿con un beso me traicionas? Porque Jesús había dicho a las autoridades, a quien yo esta persona es él, es el Jesús. Ahora, cuando esto pasó, cuando ya llegaron, los discípulos lo rodearon para protegerlo. Dice esto en el versículo 49. Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Creo que esta fue la única sanidad que hizo Jesús a un enemigo. Ahora, encontramos en el Evangelio de Juan que la persona que trae la espada hirió al siervo del sumo sacerdote era Simón Pedro, el que había dicho, yo daría mi vida por ti. Aquí, mire, está para proteger al Señor Jesús. Pero ¿qué dijo Jesús en Juan 18:11? Dijo, vuelve esa espada a su funda. Le ordenó Jesús a Pedro, ¿acaso no he de beber el trago amargo que el Padre me da a beber? Tengo que hacerlo. Luego Jesús dijo lo siguiente a la turba que había llegado para llevarlo. Luego dijo a los jefes, los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo. ¿Acaso soy yo un bandido para que venga contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ha llegado la hora de ustedes cuando reinan las tinieblas. ¿Por qué no lo agarraron al templo? Porque sabía que había un motín, que la gente quería mucho a Jesús y no iba a permitir eso. Entonces lo hicieron escondidas en la noche. Ahora, Jesús estuvo dispuesto a tomar el trago amargo y sufrir nuestros pecados en la cruz. Isaías 53, 4 a 6. 700 años antes de lo que estaba pasando, habló, Isaías lo escribió acerca de ese tiempo. Dice, ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz.
y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Ahora, Jesús no le ocupaba a Pedro ni con sus discípulos para defenderse. Leemos en Juan 14, 4 a 6 lo que pasó. Jesús, que sabía todo lo que le iba a suceder, le salió al encuentro. ¿A quién buscan? Les preguntó. A Jesús de Nazaret, contestaron. Yo soy. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿Por qué? ¿Por qué desplomaron cuando Jesús dijo, yo soy? Juan 8, 58 y 59 nos dice, ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Al decir yo soy, Jesús declaraba, yo soy Dios mismo. Por eso procuraron matarlo los judíos en el versículo 59. Pero cuando él dijo yo soy, ¡boom! No, si Jesús no quiso entregarse, no podían hacer nada. Pero él estuvo dispuesto de tomar el trago amargo. Jesús estuvo dispuesto a tomar trago amargo, aunque podría haberlo evitado, pero Pedro, esa misma noche, no estaba dispuesto de arriesgar tomar un trago amargo. ¿Por qué? ¿Qué hizo? Marcos 14, 66 al 68. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús, le dijo ella. Pero él lo negó. No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y él, ¿qué? Y salió afuera a la entrada. Ahora, ¿por qué negó a Jesús 3 veces? Por temor. No quería tomar el mismo trago amargo que Jesús iba a tomar. Y por eso lo negó. ¿Cuál fue la consecuencia de su negación de Jesús? En Marcos 14:72 dice, al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que el gallo cante por segunda vez, me negarás 3 veces. Y se echó a llorar. ¿Usted ha negado conocer a Jesús? Yo sí. Me da vergüenza. Hace mucho tiempo, pero lo he hecho. ¿Estamos dispuestos de sufrir por causa de Cristo? Pedro no, en ese momento. ¿Qué de nosotros? En Hechos 16, el apóstol Pablo expulsó un demonio de una muchacha. Como consecuencia, los dueños se enojaron y se hizo un motín de gente. Y él y Silas sufrieron mucho. Tuvieron que tomar un trago amargo también. No tanto como Jesús, porque no hay otro trago igual a que tomó Jesús. No se compara a nuestros tragos amargos con lo que él tuvo que sufrir. Pero ¿qué pasó con Pedro o sea, Pablo y Silas? En Hechos 16, 22 a 24. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad, como si presos muy peligrosos, ¿verdad? Al recibir tal orden, les metió en el cabazo interior, más adentro, donde más difícil escapar. Y les juntó los pies en el cepo para que ni podían caminar. ¿Cuál fue el resultado de tomar este trago amargo? En los versículos 29 a 34, leamos. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos.
Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. ¿Por qué se iba a matar? Porque sabía que el gobierno romano le iba a matarle a él, ejecutar a él, porque es responsable. ¿Por qué dejó que las puertas se abrieron? ¿Ah? Pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. Un milagro fue el terremoto. Bueno, el terremoto es común, ¿verdad? Pero un terremoto que abrió todas las puertas de todas las celdas de la cárcel, eso fue un terremoto muy especial, ¿verdad? Fue el primer milagro. Segundo milagro es que nadie se fue. ¿Qué pasa si en una penitenciaría se abren todas las puertas? La gente va a ir, ¿verdad? Lógicamente. Pero nadie se quedaron. ¿Por qué? Ellos también estaban impactados. Ellos habían oído. Los presos habían oído a medianoche a Pablo y Silas orando y cantando. ¿Qué es esto? Todos están tan impactados que ni se movieron. Pablo dijo, no tengas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y decía, mire, el carcelero hincado, ¿verdad? Rendido antes los presos. ¿Por qué? Él fue el que estaba encadenado y ellos estaban los libres en espíritu. Y él reconoció. Dice, luego lo sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué hizo esta pregunta? Y por ahí que a ellos. Yo creo que antes, bueno, él iba a matarse, pensó, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué me va a pasar? Buena pregunta, que muchas veces nadie, no les gusta pensarlo, pero hay que pensarlo. ¿Qué va a pasar después de esta vida? Y él quiso tener lo que ellos tenían, porque él sabía, ellos, a pesar de lo que habían sufrido y el peligro quizás les iban a matar, oraban y cantaban himnos. Ellos tienen lo que yo ocupo. Por eso digo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué dijo Pablo? Ah, bueno, primero tienes que hacer esto, el otro, ya dejado todos los vicios, y luego, tienes que ser bautizado y tienes que ser miembro de la iglesia y tienes que tratar bien a su esposa, a sus hijos. Bueno, todas esas son cosas buenas, ¿verdad? Pero ¿qué contestaron ellos? Señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y dijeron, cree en el Señor Jesús. Así tú y tu familia serán salvos. Luego le expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A lo mejor ellos ni sabían quién era Jesucristo. Entonces tuvo que comenzar a decir que el mismo Hijo de Dios que vino a este mundo para morir por nuestros pecados y resucitó al tercer día y algún día va a volver. Y todos los que confiesan a Jesús como Señor y creen en su corazón que Dios lo levantó a los muertos serán salvos. Y luego los que son salvos se bautizan. ¿Por qué? Se identifican con Cristo y dicen, yo soy discípulo de Cristo. Yo doy testimonio a todo el mundo que yo soy discípulo de Cristo y lo sigo y Él es mi Salvador. Entonces exponieron la palabra de Dios a ellos, a Él y a toda su familia. Dice, a esas horas de la noche, el carcelero se les llevó y les lavó las heridas. Antes no, pero ahora ya la ha creído, ahora les trata con amor, porque son hermanos. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Todos creyeron, como Pablo dice también, si usted si cree y su familia cree, serán salvos. Y sí, todos fueron bautizados, dando evidencia de su fe en Cristo.
El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida. Ya está la mañana, yo creo, ¿verdad? Porque todo eso comienza a medianoche. Les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia. ¿Por qué? Por haber creído en Dios. El carcelero y su familia creyeron en Cristo. Fueron bautizados y se alegraron. Se alegraron. Ay, qué bonito, ¿verdad? Pablo y Silas tuvo que tomar un trago amargo. ¿Por qué? Porque Dios quiso salvar al carcelero y su familia. El siguiente día los magistrados mandaron por Pablo y Silas y fueron soltados. Dijeron, pero, y dijeron, "Bueno, ya pueden ir". Pero respondió Pablo a los guardias en el versículo 37, dijo, ¿cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel? ¿Ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. ¿Por qué Pablo no exigió o por qué no dijo antes de que le azotaran? Mire, yo soy romano y los romanos tenían ciertos privilegios. No los podían ni tocar hasta que había ya un juicio, ¿verdad? Para comprobar si eran culpables de algo. Pero no, ellos nada más agarran, pum, pum, pum. Pero ¿por qué Pablo no dijo antes? ¿Por qué nada más hasta después? El Espíritu Santo estaba guiando a él y por alguna razón Dios dijo, cállate, deja que hagan lo que quieran hacer. Porque si no, no hubiera estado en la cárcel. El Salvador y su familia no hubieran sido salvados. Fue un trago amargo que tomaron Pablo y Silas, muy amargo. Pero dieron gracias a Dios. ¿Por qué? Toda una familia llegó a tener sus nombres escritos en el libro de la vida. A veces cosas difíciles pasan a nosotros, tragos amargos, y pensamos, ¿por qué? No veo ningún beneficio de esto. Pero otros que nos están viendo, otras personas, puede ser que ellos van a recibir beneficio de nuestro testimonio. Y la otra pregunta es, ¿por qué Pablo ahora pide que ellos la escolten fuera de la ciudad, como ciudadanos romanos? Porque Pablo estaba preocupado por el pequeño grupo de creyentes que se quedó en Filipos. Él estaba diciendo a las autoridades, mire, si yo les denuncio a las autoridades romanas, ustedes van a sufrir bastante por haber violado la ley romana, al maltratarnos a nosotros siendo romanos. Entonces, ellos van a tener mucho cuidado con estos nuevos creyentes, porque saben que Pablo puede amenazarlos, mire. Pablo estaba preocupado por Lidia, por el carcelero, familia y otros que se habían convertido a Cristo. Y por eso exigió sus derechos, pero a favor de los demás, no por su propio bienestar. Ahora, son algunos tragos amargos que nosotros podemos tener que tomar? Quizás alguien que nos ha ofendido, nos ha lastimado mucho, y sabemos debemos perdonarlo, pero es como un trago amargo. No merecen, no, ellos merecen castigo, no perdón. Pero debemos tomar ese trago amargo. Si no perdonamos a quien nos ofende, dice Cristo, dice, ustedes no van a ser perdonados. Para tener comunión con Dios no puede guardar rencor contra otros. O quizás yo he ofendido a alguien y me molesta mi conciencia, pero por mi orgullo, por X razón, o después lo voy a hacer, nunca he regado. Puede ser en el mismo matrimonio, los hijos con los padres, o padres con los hijos, o quien sea, otras personas en la iglesia que guardo, que he ofendido.
¿Y qué debo hacer? Ah, pero me cuesta mucho. Sí, pero hay que pedir perdón. Como dice Cristo, si traes tu ofrenda al altar y te acuerdas que has ofendido a alguien, deja tu ofrenda. No puedes tener comunión conmigo hasta que hayas arreglado cuentas con la persona que ha ofendido. Quizás el trago amargo es un matrimonio difícil. No salió como esperaba, están batallando. Puede ser que el divorcio o abandono. Y ahora mi vida no es lo que yo anhelaba, lo que yo esperaba. Puede ser un trago amargo. Quizás tengo una enfermedad terminal o la muerte de un ser querido. La lista puede alargar. Pero, ¿cómo vamos a responder a los tragos amargos? Como Jesucristo. Como Jesucristo. Porque Dios está con nosotros. El Salmo 13 nos enseña cómo podemos aprovechar los tragos amargos que se presentan en nuestra vida. En versículos 1 y 2, David expresa un trago amargo que no da los detalles de qué es, pero sí está difícil. ¿Por qué? Él dice, ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? En su angustia, David hizo una petición al Señor. Versículo 3. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte. Sí. Mírame, respóndeme, ilumina mis ojos. Ahora, versículos 5 y 6 nos dice qué pasó después de hacer esta petición al Señor. Dice, pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Canto salmos al Señor. El Señor ha sido bueno conmigo. Sus circunstancias no habían cambiado nada. Todavía tenía trago amargo, pero ya tenía la paz de Dios en su corazón. Nosotros cuando pasamos con nuestros tragos amargos, también Dios nos quiere consolar, nos quiere fortalecer, quiere dar un sabor rico en la boca de nuestra alma. Hay que buscar al Señor. Salmo 62:8. Confía siempre en Él, pueblo mío. Ábrele tu corazón cuando estés ante Él. Dios es nuestro refugio. Padre, gracias. Gracias que nuestro Señor Jesús estuvo dispuesto de tomar ese trago amargo por nosotros. ¿Cómo podemos expresar nuestra gratitud y aprecio, amor a ti, Jesucristo, porque lo hiciste? Y en esta vida, Señor, tenemos también a veces cosas que nos son difíciles como tragos amargos. Dame tu gracia, Señor, aun en medio de ellos, en esa paz que solamente tú das a tus hijos, por la gloriosa esperanza que tenemos en ti. En el nombre de Jesucristo. Amén.